Yo llegué aquí sin trabajo, conseguí la suerte en un restaurante y luego fui cambiando de trabajo, básicamente. Y una de las preguntas más importantes es ¿cuánto cuesta un alquiler aquí? Las empresas aquí como que saben que pagar el alquiler es un poco caro, entonces le ofrecen a los trabajadores pagarles la vivienda. Por ejemplo, en una zona relativamente bien, no la más cara, pero un apartamento chévere de 1 o 2 habitaciones puede estar entre... Locos, ¿cómo están? Nosotros caminando por las calurosas calles del verano en Dubái y decidimos hacerles un video que nos pidieron muchísimo por nuestra cuenta de Instagram. Si todavía no nos siguen por allá pueden hacerlo, como Dos Locos de Viaje, y es ¿cuánto gana la gente que vive en Dubái? ¿Qué tan fácil o difícil es emigrar? ¿Cuánto se paga de renta? ¿Cuánto cuesta hacer un mercado mensual? Y eso es lo que vamos a tratar de averiguar en este video. Conseguimos a 2 venezolanos que tienen ya tiempo viviendo aquí y nos van a responder todas las preguntas. Hemos intentado con otras personas, pero nos han dicho que no quieren grabar, que no les gusta la cámara. Así que los primeros que conseguimos son los primeros que vamos a entrevistar. Así es, recuerden que la población de Dubái es de 3.800.000 personas aproximadamente y solo un 20% es nativo. El resto está dividido en 200 nacionalidades de extranjeros viviendo en este país. Así que bueno, un par de esos extranjeros son venezolanos. Llegamos a un restaurante de comida italiana en donde nos vamos a encontrar con ellos. Y vamos a caerle a preguntas. Buenas, buenas. Conozcan a esta pareja de venezolanos que están viviendo acá en Dubái. ¿Cómo están? Bien. Bienvenidos a Dubái. Cuéntenos, ¿cómo se llaman? Me llamo Génesis y tengo 3 años ya. Yo me llamo Pedro y tengo 3 meses menos que ella, casi 3 años también. Chicos, cuéntanos qué hacen aquí en Dubái. Yo soy marketing manager de una empresa que ofrece ciudadanía a través de inversión, que ya luego vamos a ir desarrollando el tema si quieren saberlo, Sí, pero sí. Básicamente eso. Y yo soy Digital Project Manager de la misma compañía y ella es mi jefa. Igual que nosotros dos, yo soy el jefe de Manuel, Sí. la jefa. ¿Qué les hizo tomar la decisión de venirse a vivir a Dubái? Pues bueno, en mi caso yo conseguí este trabajo antes de venirme a Dubái. De hecho fue antes de graduarme de la universidad. Yo trabajaba con mi jefe actual a través de online. ¿Sabes? Esos trabajos online que uno consigue en Venezuela para poder ayudarse. Ganaba bien, la verdad, para estar en Venezuela. ¿Cuánto ganaba, si se puede saber? Como 500, 300, 500 dólares al mes. Sí, en claro. 2018, perdón. Wow. O sea, Sí. bien, sí. Y gracias a eso pude terminar mi carrera, pagar la universidad, todo esto. Y bueno, luego mi jefe me ofreció trabajo acá en Dubái, presencial, que fue una súper oportunidad que obviamente no desaproveché. Y bueno, aquí estoy. Esa es la razón. Sí. La pregunta también que se me ocurre es ¿cómo llegaste a ese trabajo? ¿Dónde lo conseguiste? Bueno, mi cuñado conocía a esta persona también a través de online, a través de trabajo online, pero él trabajaba con él solamente con Google Translator. Y yo estudié idiomas modernos en Venezuela. Sí. Entonces él me contactó y me dijo, oye, necesito una persona que me ayude, que yo de verdad, yo me gradué de esto, pero yo no sé nada de inglés. Entonces, para que tú porfa me ayudes a traducir documentos o correos electrónicos para que la comunicación sea mucho más sencilla. Y a través de él fue que conocí a mi jefe actual y así fue como comenzó todo. ¿Y tú, Pedro? Yo me vine persiguiendo el amor. Sabíamos la respuesta, pero queríamos escuchar. No, bueno, yo me quedé unos meses allá reuniendo el dinero para poder venirme. Y ya luego Sí, me vine. ¿Y desde que llegaste acá ya tenías trabajo o antes de llegar? No, yo llegué aquí sin trabajo, empecé a buscar trabajo en restaurante y todo. Conseguí la suerte en un restaurante, luego fui cambiando de trabajo, básicamente, hasta que el jefe de ella me ofreció trabajo y obviamente no iba a decir que no. ¿Cómo fue para ustedes ese cambio cultural? O sea, ¿cómo fue para ustedes el llegar acá? ¿Se adaptaron rápido a las costumbres de acá, a las normas de acá, o fue un poco complicado? No, para mí fue súper complicado porque yo llegué solita, o sea, no tenía absolutamente a nadie. Aquí en 2019 había muy pocos latinos a comparación de ahorita, y somos más, gracias a Dios. El choque era bastante, o sea, es que era mucho porque aparte, antes las restricciones por la religión de acá, que es musulmana, eran mucho más fuertes. Entonces,
sí fue difícil para mí. De hecho, yo no pensaba quedarme. O sea, yo dije, yo no puedo, yo tengo que ir a un lugar que se parezca más a mí, a Europa quizás. Pero ya luego poco a poco aprendes a tolerar ciertas cosas, Sí. porque te das cuenta que ellos también te toleran a ti. Entonces, ya luego como que ya me acostumbré y estoy feliz aquí. O sea, si puedes afirmar que con el paso de los años se ha flexibilizado las restricciones por la religión. Claro. Acá. Sí, Por totalmente. ejemplo, ¿tienes algún ejemplo en mente? Sí, por ejemplo, con el alcohol. Lo del alcohol. Ahora tú puedes encontrar muchos más restaurantes aquí que venden alcohol tranquilamente. Claro, normalmente no están cerca de instituciones gubernamentales ni obviamente mezquitas, pero en hoteles, incluso en restaurantes que no necesariamente estén en hoteles, pueden vender alcohol sin que tengas que mostrar una licencia ni nada por el estilo. ¿Cómo es eso de la licencia? Bueno, para poder comprar alcohol en las licorerías necesitas comprar una licencia que pagas un fee como de $50, $60 al año. ¡Ay, qué cool! Y bueno, eso es lo que te permite andar con alcohol en la calle, por así decirlo. Pero no beberlo en la calle. No, No. exactamente. Solo, Ajá. si te para la policía con alcohol en la calle y tienes tu licencia, no hay ningún problema. Para cerrar el tema del alcohol, les quiero preguntar si uno va al supermercado convencional y consigue alcohol o hay que ir a lugares en específico. Hay lugares específicos, son licorerías, pero están muy escondidas. O sea, tú no las vas a ver. Tú ves el nombre y todo, sabes que es la licorería, pero afuera no tiene nada relacionado a alcohol, solamente el nombre y ya. Pero están en sitios muy específicos, muy pocos. Otra cosa que me acordé, que es importante y súper curioso, es que te acuerdas que cuando Pedro llegó, en ese momento no dejaban que las parejas que no estuviesen casadas durmieran juntos o vivieran juntos en el mismo lugar. Entonces yo tenía que decir dónde yo vivía para poder recibirlo, que él era mi primo. O Sí. que él era, no Un sé, mi amigo, hermano lo que sea, o un familiar, pero de diferentes sexos opuestos y somos amigos. Era como raro ver a dos personas entrando en una residencia. En muchos lugares te pedían incluso para rentar el certificado de matrimonio. Entonces ya eso cambió aquí. Sí. O sea, ya no hay problema. Pero antes, cuando llegamos en el 2019, 2020, esa ley estaba y Sí, te sí. podrían multar por eso. Entonces, Wow. Claro, si te descubrían, si las personas se empeñaban en ver si estaban casados o no, literal te podían, no sé, meter preso o una multa, creo que eran grande. $1,000, algo así, mínimo. Sí. Nos acaba de llegar la comida, hicimos una pequeña pausa para comer, que no habíamos almorzado. Mira, el restaurante se llama Mamma Italia. Les voy a mostrar un poquito los precios promedio. Esto es desayuno, vámonos para una pizza entre 45 y 65 dirham, que serían entre unos 12, 13 y unos $18 aproximadamente. Está bueno, bonito y barato. Y una de las preguntas más importantes es ¿cuánto cuesta un alquiler aquí? Nos habían mencionado que hay empresas que te dan viviendas, pero que dependiendo de tu procedencia, del país de donde vengas, te colocan en habitaciones en específico con cantidades de personas en específico. Por ejemplo, si eres europeo puedes tener 2 compañeros de habitación, pero si vienes de Asia, específicamente de países como la India, puedes tener hasta 4 compañeros en una misma habitación. Algo así nos habían contado, pero obviamente vamos a preguntar otra vez para que nos digan más a profundidad cómo es esto. Cuéntenos, ¿cuánto es un alquiler promedio aquí en Dubái? Depende mucho de las zonas, pero vamos a poner, por ejemplo, una zona relativamente bien, no la más cara, pero un apartamento chévere de 1 o 2 habitaciones puede estar entre 16.000 hasta $22.000 al año. Esos son como entre 1.000 y 1.500, $1.800 al mes. He visto que, o mejor dicho, he escuchado que muchos dicen ya el precio anual. ¿Siempre te obligan a alquilar un año entero? No te obligan a pagarlo, pero el precio te lo dan anual porque los cheques son 4 cheques. O sea, nunca te cobran cada mes. Ah, ok. Sino cada 3-4 meses tienes Sí. que dar un cheque que es el equivalente de la cuarta parte del Exacto, precio sí. completo. O sea, trimestrales, pues. Exacto. Ajá. Cuéntenos un poquito entonces de las empresas que te dan la posibilidad te ofrecen casa con el trabajo. ¿Cómo es el tema de los compañeros de cuarto? ¿Cómo? Yo quería mencionar de eso antes de que expliques lo de
las empresas es que obviamente este precio es de un apartamento de 1 o 2 habitaciones para ti aparte, o si tienes otro amigo para compartir, pero puedes conseguir habitaciones. O sea, que hay apartamentos o villas grandes en las que alquilan la habitación entre $500, 300, $500. O sea, depende mucho de qué es lo que, o sea, cuál es tu presupuesto y qué es lo que quieres lograr al momento que llegas a Dubái. No es que vas a pagar 1.800 en una residencia de un apartamento de 2 habitaciones. Si están llegando a Dubái y quieren una habitación privada en una casa compartida, pueden ser como $500 aproximadamente. Aproximadamente, Sí, puede ser sí, incluso menos dependiendo de la zona, pero entre Ese es el 300 precio y $500. aproximado. ¿No? Ajá, bueno, las empresas aquí como que saben que pagar el alquiler es un poco caro, entonces le ofrecen a los trabajadores pagarles la vivienda. Normalmente tienen que ser un edificio, alquilan un edificio grande donde los meten a todos. ¿Qué pasa? Aquí a veces tratan un poco mal, por así decirlo, a las personas de ciertas nacionalidades, como por ejemplo Pakistán, India, esos sitios por allá. Y sí, o sea, sí es verdad que los meten por lo menos los de Europa, solamente con los de Europa, 2 personas por habitación, Latinoamérica igualmente, 2 personas por habitación, pero para ellos sí lo ponen un poco más fuerte, ponen 4 personas, a veces hasta más, dependiendo de qué tipo de empresa sea. Por lo menos las empresas de construcción tienen que ser cuartos grandes donde los meten a todos, meten 8 o 10 personas. Wow. Y sí pasan esas cosas aquí. Pero eso es un beneficio para mucha gente, ya que no tienes que preocuparte por pagar alquiler, ni agua, ni internet, ni nada de eso, que es un poquito caro. ¿Cuántos son los costos aproximados de agua, luz, internet? Bueno, los costos básicos de la casa, pues. El internet, creo que el plan más barato está como en 250 dirham, pero es un internet medio chimbo de pan. El plan que pagamos nosotros son 400 dirham al mes, que son $120 casi sí. $120, sí. Y el agua y la luz vienen en uno solo, se llama Diwa. Nosotros en nuestro apartamento gastamos aproximadamente como 150 dirham al mes, y además del agua y la luz tienes que pagar un 5% de tu renta al año, que es básicamente como que un impuesto a vivir, sí, a vivir aquí, ¿sabes? Un impuesto por respirar. Sí. Pero ese 5% te lo dividen a través de los 12 meses del año, pues. Exacto. O sea, si por ejemplo la renta son $20.000 al año, tienes que pagar $1.000 más al año por el derecho de frente. Exacto. Pero dividido entre los como $100 más. Sí. Un poquito menos. Y te lo incluyen con el agua y la luz. Ah, te lo incluyen en la misma factura. ¿Cuál es el gasto más extraño que tienen que hacer aquí? Además de la licencia de alcohol, que obviamente para un venezolano es súper atípico. Exacto. Pero algo similar, algo que digan como que nunca esperé pagar por esto y lo tengo que pagar. El agua y la luz. Que yo me enteré aquí que la gente pagaba el agua y la luz. No dice bien, no sé, pero... Esto parece chiste, pero es anécdota. Y no son las primeras personas que nos lo dicen. No. Yo conozco mucha gente que dice, lo que más me ha costado a mí de emigrar ha sido el tener que pagar los servicios. Sí. Señores, hay que pagarlos en todo el mundo. Es lo normal. Eso es lo que está bien. Lo Así que pasa es. en Venezuela no está bien. No está bien. Porque después cómo nos quejamos de que no hay luz, de que no hay agua si no los pagamos. Así es, exacto, por eso que no hay gas. funciona. Por cierto, gas. ¿Existe gas directo? Ah, sí. Sí. ¿Y es un regalero, es un lujo o es pagable? No, es barato. es Sí. bastante barato de hecho. Como- Muchos edificios te incluyen que si el gas y el aire acondicionado incluso en algunos, pero hay otros donde sí te lo cobran totalmente aparte. El gas nosotros pagábamos aquí como $10 al mes, una broma así. Pero sé de gente que por lo menos no tienen el aire acondicionado incluido y tienen que pagar que si, no sé, 500 dirham, 800 dirham, dependiendo de qué tanto tiempo lo usen. Exacto. Por lo menos en verano mucha gente paga mucho dinero por el aire acondicionado. Ustedes ya lo tienen incluido. Sí, nosotros Siempre, imposible. toda la vida. Bueno, Imposible. toda la vida. Nosotros siempre buscamos un edificio que claro, lo estamos pagando en el alquiler del apartamento de alguna Claro. forma, pero se ve diferente a pagar una cierta cantidad, $200 nada más por el aire. Y te acondicionado. limitas a pasar calor porque, o sea,
no quieres quieres prender el aire gastarlo. porque no quieres gastar Exacto. tanta Si plata. te lo pudieses ahorrar, lo pensarías, exacto. Exacto. Sí. Y además es súper necesario aquí. Claro. Locos, decidimos salir del restaurante a caminar un poquito antes de seguir contándoles acerca de todo lo que necesitan saber si quisieran vivir acá en Dubái, inclusive los procesos migratorios, eso lo vamos a hablar más adelante. Pero antes quiero mostrarles una espectacular vista de la ñeñita más hermosa del mundo. Este es otro récord Guinness de Dubái. Que estamos a temperatura infierno. Sí, sí, o sea, sí. queríamos grabar como en la calle, hablando un poquito, pero es imposible. Miren, ¿ves? Esto sería un selfie de la tía, ¿ves? Selfie de la tía con el edificio más alto del mundo. Con 828 metros de altura. Yo no sé si ustedes ya vieron el otro video, pero si no los invito a hacerlo después de terminar este, en donde les mostramos todo lo que pueden hacer, ver y los precios si deciden venir a visitar Dubái. Así pueden planificarse, pueden armar su presupuesto y que nada los agarre desprevenidos si se vienen al país de las excentricidades, de todo lo más grande, alto, grande, de todo del mundo. Por cierto, locos, si tienen alguna pregunta que no hayamos abarcado hasta ahora en este video acerca de vivir en Dubái, déjenoslas en los comentarios que se las vamos a estar respondiendo todas rapidito. Estamos llegando a la oficina de nuestros amigos ahora venezolanos que nos han estado acompañando en esta reunión. En español, aquí no se habla inglés. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Cuéntanos en qué trabajas. Bueno, esta es una oficina de inversión para un país que se llama Vanuatu, Ok. que es una isla en el South Pacific, es cerca de Australia, es bellísimo, es como poder decir Los Roques, como si Los Roques fuera Es independiente. eso que está allá, ¿no? Sí, esta fotito que está acá. Wow, mira, voy a Esta es la hacerle zoom. capital del país, que se llama Port Vila, que es un puerto. Wow, qué belleza. Es un país en desarrollo y esta oficina existe porque de hecho estamos como que promoviendo la inversión en Vanuatu y a cambio de cualquier inversión el gobierno les ofrece la ciudadanía o el pasaporte. Wow, miren, yo conocí Génesis a Joe Hattab, que es un árabe que de hecho vive acá en Dubái, y él compró literalmente su nacionalidad en un país que también está, pero esta vez en las Islas del Caribe, se llama St. Kitts and Nevis. Nunca ha ido al país, sencillamente pagó y le dieron la nacionalidad. ¿También se puede hacer lo mismo en Vanuatu? Sí, a mí no me gusta decir que pagó, porque pero sí se puede hacer lo mismo. Obviamente hay un proceso en el que nosotros tenemos que pedir antecedentes penales, documentos bancarios, una lista de documentos larguísima, y así se tenga el dinero, depende de la persona, el perfil de la persona, tiene que estar todo limpio por la Exacto. Interpol, todo eso, pero sí, básicamente, si tienes dinero y eres limpio en términos legales, Exacto. puedes pagar y tener la Exacto. ciudadanía. No es como que cualquiera puede tener la ciudadanía, pero básicamente lo que necesitas es ser una buena persona y tener mucho dinero. Lo que me sorprendió a mí es que él nunca haya ido al país. O sea, puedes tener la nacionalidad sin siquiera visitar ese país. Y eso como me voló la cabeza cuando él me lo contó, que estuvo en Venezuela. De hecho, hicimos un video para el canal de YouTube hace mucho tiempo. Lo pueden ver por acá al final de este. Pero bueno, Vanuatu también ofrece esa posibilidad. Y cuéntanos 3 beneficios rapidito de Tener la nacionalidad de Vanuatu o invertir en Vanuatu, pues. Bueno, el primero es que tienes acceso a 120 países sin visa. Wow. Ahorita excluyeron Europa, pero igual es un pasaporte fuerte en términos de viaje. También si eres ciudadano NIBAN, se llama, ciudadano de Vanuatu, NIBAN, no pagas impuestos. Entonces puedes incluso registrar tu empresa allá, hacer cualquier tipo de negocio, inversión, y no vas a pagar impuestos, cosa que es muy beneficiosa para los que tienen mucho dinero. ¿Sí? Sí. Y bueno, que es un país hermosísimo. Imagínate llamar a ese paraíso tu hogar. Yo creo que ese es Wow. uno de los más bonitos, de los más importantes. Ah, qué buena promotora eres del país, de verdad. No, sí, tengo 3 Gracias. años trabajando con Vanuatu, así que ya me sé toda la historia, todo. Ok. Vamos a mostrarles un poquito la oficina. De hecho, Vanuatu también es productor de café. Miren, me acaban de regalar unas cápsulas para la maquinita de Nespresso. Yo soy demasiado fan del café
Y me gusta mucho la maquinita Nespresso, lo digo porque los verdaderos tomadores de café dicen que no, que hay que prepararse su café, nada de máquinas de automáticas, pues como Nescafé o Nespresso. Pero a mí me encanta y agradezco mucho estas capsulitas, seguro me las tomo toditas en 3 o 4 días. Locos, yo hablaba en estos días en un podcast acerca de cómo los venezolanos nos ayudamos demasiado estando en el extranjero los unos a los otros. Y Génesis y Pedro, los dos venezolanos que nos han estado ayudando acá, bueno, dándonos unos recorridos en Dubái y se prestaron para esta entrevista, también ayudaron a otro venezolano que ya tiene casi 5 años acá en Dubái. Está en la otra oficina, solo que le da pena salir en la cámara, se llama Enrique, y él estuvo como por 3 años y medio trabajando en restaurantes porque otro venezolano que trabajaba para una cadena de restaurantes del Marriott se los estaba trayendo a los venezolanos poco a poco porque le daban obviamente la autorización de el Hotel Escuela de Mérida, es decir, una universidad de turismo en Mérida que es increíble, o algo así me estaba contando Enrique. El hecho es de que ellos lo vieron trabajando en el restaurante y vieron el potencial que tenía y pues le ofrecieron a través de su jefe de acá de Vanuatu una vacante para venir y trabajar en oficina, que en primer lugar los trabajos son mucho más remunerados y en segundo lugar son menos fuertes trabajar en un restaurante que trabajar acá en una oficina. Y es increíble porque este Enrique me dijo que mientras él estuvo trabajando en restaurante también se trajo como a 15 venezolanos, porque cada vez que había una vacante él proponía a una persona. Y lo cool es que la mayoría de las empresas que te traen, mentira, el 100% de las empresas que te traen ya te dan el permiso de trabajo, ellos mismos tramitan el permiso de trabajo por ti. Ahora bien, yo quiero investigar y contarles cómo haría una persona que se venga por cuenta propia para obtener la residencia, pero por lo general cuando ya vienes con un trabajo tienes garantizada tu residencia en Dubái. Lo único que necesitas es tener un pasaporte vigente con mínimo 6 meses de estadía. Y eso se los digo porque precisamente nos estuvieron contando que les han salido mejores ofertas de trabajo, pero por tener su pasaporte vencido y porque los servicios del SAIME son un poco lentos, por no decir otra palabra, tienen 7 meses esperando el pasaporte, no han podido hacer un cambio a otro de trabajo porque ya no está dentro de ese régimen de los 6 meses. Y las nuevas empresas que solicitan estos documentos para tramitar la nueva visa de trabajo y de residencia, pues así lo piden. Ya salimos de la oficina y ahorita vamos a entrar a lo que sería el metro, no porque nos vayamos a montar, sino porque hay un pasillo que conecta con el Dubai Mall y a la vez con la fuente de Dubái, que, adivinen qué, sí, es la fuente más grande del mundo. Miren qué belleza la estructura. Pedro, ¿qué tal es el transporte público acá en Dubái? De pinga, pero hay muchos sitios donde no puedes llegar en transporte público. Por lo menos los buses, las rutas son muy limitadas y normalmente tienes que caminar bastante. ¿Y cuánto cuesta por lo general un ticket mensual o diario? Bueno, la ruta más larga del metro, la más cara, sale 2 dirhams si vas en la cabina Silver, que es la normal, pero si vas en la Gold sale el doble, sale como $4. Y un autobús te sale casi igual, como $4 o 4 dirhams. No, $4, Ah, $4 porque son 15 dirhams aproximadamente. 15 dirhams. Ah, ok. Y el autobús es casi lo mismo, casi Ok. 2 Pero la dólares. más económica vale 2 dirhams. La más económica sale 3.5 dirhams, Ok. cada $1 y algo. $1 y algo. Sí, sí. Bueno, ahí ya tienen los precios promedios del transporte público acá en Dubái. Cuando venga pueden ver si tienen las estaciones cerca, especialmente si vienen en verano, porque el calor es tanto que cuando tienes que caminar mucho fuera de la estación te sofocas. Entonces, ahí para que lo tengan en consideración. Miren, nosotros acabamos de caminar 3 minutos nada más y ya estamos chorreando de sudor, y eso que el verano de este año no está tan caliente, ¿correcto? Sí, sí, este año está relajado, está fresquito a comparación de los otros. ¡Qué locura! Esto es un pasillo larguísimo que conecta el metro, que lo dejamos allá atrás, con el Dubai Mall, y de verdad que es una bendición porque tiene aire acondicionado, tiene esta, no sé cómo se le dice esto es como una escalera plana eléctrica, ¿verdad? Pasarela eléctrica. Pasarela eléctrica, Sí, son geniales, o sea, qué modernismo. Prácticamente todo el centro está conectado por estas pasarelas. Sí, y así te evitas el calor de la ciudad.
Imagínense lo grande de la fuente que hasta paseos en bote te dan. Miren esa belleza. Ahora bien, locos, si ustedes se preguntarán cómo puedo hacer para ir a trabajar a Dubái, para irme a vivir a Dubái, para conseguir una visa de trabajo si no me contratan previamente, eso es lo que vamos a averiguar en este momento. Ok, Génesis, entonces cuéntame un poquito acerca de cómo puede hacer una persona que no tiene trabajo y quiere venirse a vivir a Dubái. Ok, hay varias opciones. La primera y la más común es que mucha gente se viene con visa de turista acá. Si eres de Latinoamérica, probablemente tengas que aplicar online, no tienes que ir a una entrevista ni nada por el estilo. Aplicar por una visa de turista, vienes acá y lo máximo que te puedes quedar, si no me equivoco, son 3 meses. Entonces mucha gente paga su visa de turista, que está entre 300 y 400 dólares, ¿cierto? Y con eso tienes 3 meses para buscar trabajo acá. Esa es una de las opciones más comunes y más chéveres, porque aquí el latino está como bien visto en términos de buen trabajador, es chévere en comparación a otros países. Entonces por allí tienen esa. Otra cosa, como lo hice yo, es conseguir trabajo online o a través de internet. Existen miles de páginas donde pueden buscar trabajo. Existe una que se llama LinkedIn, existe otra que se llama Golf Careers, creo, miles, pero yo en mi canal de YouTube explico eso a mucho más detalle. Les doy una lista de todas las páginas en internet donde pueden aplicar y hasta tips en Instagram, así que síganme y pues nada, ahí les doy todos los detalles. Yo cuando decidí venir a Dubái busqué en internet y ella fue una de las que me apareció, así que pueden ir a ver sus videos en el canal. De hecho, ahorita no lo dijo, pero ya nos había contado cuando nos conocimos que más de 10 personas se han venido a vivir a Dubái solamente por sus videos, así que si tú eres uno de esos que le gustaría, tienes que ir a ver su video. Otra manera en que las personas pueden conseguir una visa para vivir y trabajar aquí es una visa de freelancer. Ahorita Dubái le abrió las puertas a todos los freelancers que quieran del mundo y hay muchos paquetes desde 5.000, 6.000 dirham con visa que te permiten hacer vida aquí, trabajar, abrir una cuenta de banco y abrir una empresa también. Desde 6.000, 7.000 dirham puedes abrir una empresa, una free zone aquí en Dubái, en otro de los Emiratos. Un beneficio aquí de Dubái es que no pagas impuestos, no tienes ningún tipo de impuesto, a menos que pases los $100.000 al año. El impuesto a partir de los $100.000 es un 9% solamente. ¡Wow! En Venezuela el impuesto es el 34% y en España, dependiendo de lo que ganes, puede llegar hasta el 50%, así que no estaría mal asentarse legalmente en Dubái y hacer su empresa y sus negocios acá. Gen, una pregunta. ¿Cuánto más o menos se gasta en un mercado básico para el mes completo? Depende del lugar. Existen supermercados muy caros, bueno, como en todos los países, muy caros, unos medianos y otros baratos. El muy caro puedes gastar incluso hasta $300 semanales o más, dependiendo de la cantidad de personas también. Pero por ejemplo, para 2 personas nosotros compramos en el supermercado medio, que los que viven aquí saben que es el Carrefour, o en el Viva, se pueden gastar entre, vamos a decir, entre 80, $100, $200 semanales, dependiendo de qué tanto compres. Y pues bueno, básicamente eso. Si quieres ir a un restaurante, por ejemplo, y quieres comer no tan caro, tomarte una cervecita, comer algo chévere, te puedes gastar entre unos $30 a $40 por persona. La gente pensaría, no, es muy caro Dubái. No, depende, tienen que también buscar algunas opciones y bueno, pero más o menos ese sería el precio. Ojo, pero $30 en un país como Dubái, creo que está... Ah, ya comenzaron las fuentes. Vamos a ir a vernos las fuentes. Pero creo que está súper bien $30 para estar aquí en Dubái. Sí, claro. Y comer, por ejemplo, carnes, ¿es algo de lujo o es súper accesible también? No, es muy accesible. Lo que sí es costoso es, por ejemplo, si vas a ir a comer a un lugar y además vas a tomarte un vinito o una cerveza. En comparación a los países europeos, por ejemplo, aquí el alcohol es bastante caro por el tema de que es un país musulmán y los restaurantes tienen que pagar una licencia muy cara para poder vender alcohol. Entonces ya por eso una cerveza te cuesta más de lo que te costaría en Europa o en Latinoamérica.
Y bueno, locos, el principal motivo, imagino yo que por el que se quedaron hasta el final de este video, y es para saber cuánto se gana, es rentable vivir en Dubái, porque si bien es cierto, hay países en los que se gana muy bien, también el costo de vida es muy alto y el ahorro es muy bajito. Entonces, ¿vale la pena venir a vivir a Dubái? Eso es lo que le vamos a preguntar a estos dos señores que tenemos al frente de nosotros. Pedro, primero tú, cuéntanos. Me habías comentado que habías trabajado en un restaurante cuando llegaste. Sí, bueno, en un restaurante los sueldos, o sea, si tienes una de las posiciones más bajas que si mesonero o el que sirve las comidas, el sueldo va desde 1.500 dirham hasta 3.000, 3.500. Lo que ganas bien son con las propinas. Con las propinas te puede llegar a 5, 6, hasta 8.000 en algunos casos, que sería desde $1.000 hasta $2.000. ¿Qué pasa con eso? Que los hoteles, los restaurantes te pagan la habitación, en algunos casos la comida, el transporte, entonces los gastos que tienes tú como tal son pocos. Un trabajo de oficina, ¿qué podrías decir? Bueno, el trabajo de oficina depende mucho en cuanto a los beneficios. No todas las empresas aquí en Dubái te van a dar beneficios como, por ejemplo, comida o lugar para vivir. De hecho, muy rara vez te den algo así. Quizás te den algo de transporte, algo de dinero para el transporte, porque aquí se gasta más o menos en transporte. Pero un trabajo de oficina de secretaria o de administradora aproximadamente estaría entre 1.500 a $2.000, y si tienes una posición un poquito más alta de supervisora o incluso gerente, obviamente estos salarios pueden subir de 2.000, 3.000 hasta 4.000 o 5.000 dependiendo de la empresa donde estés. Pero básicamente entre ese es el rango, $1.500, $1.400 hasta 3.000 diría yo aproximadamente. Y más o menos cuánto es la capacidad de ahorro para un rango de precios de eso. Es decir, si ganas entre 1.500 y $2.000 mensuales, ¿cuánto puedes ahorrar después de hacer todos tus gastos para vivir? Pues aquí hay que ser muy inteligentes a la hora de ahorrar, porque aquí si te da la gana gastas todo en 3 días. Y o sea, más. porque hay demasiadas cosas para divertirte, para salir. Aquí el alcohol, como ya lo dijimos, es carísimo. Entonces tienes que ser muy inteligente para ahorrar. Por ejemplo, si tienes un sueldo de $1.400 al mes y te dan que si el beneficio de tu casa está súper bien y te podrías quedar con unos $400 de ahorro al mes si eres de verdad muy consciente con todo lo que estás gastando. Cabe destacar, mucha gente aquí vive de fiesta, no ahorra mucho, y muchas veces el salario es tan bajo que realmente no alcanza para ahorrar tanto. Pero yo diría que entre $200, $400 con ese rango de salario podría quedarte. Y bueno, espero que todas estas respuestas hayan aclarado sus dudas y que les sean útiles si en algún momento deciden venirse a vivir a Dubái. Nosotros estamos súper encantados de haber contado con ustedes. Vengan, chicos. Sí. Gracias por haber Gracias formado a parte de este ustedes. video, por habernos contado tantas cosas, porque mucha gente ve el dinero como algo como un tabú, y no tiene por qué ser así. Gracias por abrirse, por contarnos todo, y creo que hasta aquí llegó este video. Sí, de verdad, gracias por quedarse hasta el final del video. Si deciden emigrar a Dubái, no olviden seguir a Génesis, que en su canal de YouTube de verdad tiene información de valor que vale la pena consumir y que les va a aclarar muchas más dudas de las que vieron en este video. Y bueno, Gracias. nos vemos en un nuevo video. No olviden suscribirse, comentarnos, darle los likes, seguir a nuestra Compartirlo familia, ver a Perro nuestros a todos perritos. lados. Chao.